Ese cambio va diciendo efectivamente que la crisis climática no se puede superar por el capital mismo. Ha aparecido la corriente, y lo veo con los empresarios que hablo, poderosos unos, menos importantes otros, tratando de mover lo que llaman la transición energética, la descarbonización de la economía. Pero un empresario, por muy poderoso que sea, tiene un límite, y es la rentabilidad, la ganancia, la ley del capital, descubierta por un alemán que cambió el mundo. Pues esa ley no ha sido controvertida. Claro, el alemán ha sido desprestigiado y olvidado, pero la ley no ha sido controvertida, como si su crítico, Walras, y su teorema del bienestar a partir del libre mercado. La ganancia implica que solo se harán proyectos de transformación y de transición hasta que haya rentabilidad. ¿Es suficiente para salvar a la humanidad? Si uno va a Davos o va a las COP, lee el discurso oficial transado entre estados, poderes políticos y económicos, incluido el interés petrolero, pues no encuentra más sino retórica. De los 100.000 millones prometidos en la COP de París, no ha llegado $1, ni uno, y ya es tarde prácticamente. No. Europa se preocupó más de la guerra que del cumplimiento de la COP de París. La guerra obviamente tiene un problema, pero la guerra es fruto del gas y del consumo del gas de Europa Occidental. Es decir, tiene un origen en el problema de la crisis climática, que no se ha querido resolver. No se puede resolver mientras creamos en la inercia de la época neoliberal o neoconservadora que el mercado puede efectivamente solucionar el problema que produjo y nos llevará a un estado de bienestar. No, nos lleva a la muerte. Y no porque haya que superar el mercado. Ya no es el dilema de Lenin ni de Rosa Luxemburgo. Pensar que por decreto se puede acabar el mercado. Se demostró que no. Había un planteamiento equivocado allí a principios del siglo XX. No, pero hay un límite del mercado. El mercado por sí mismo, le hace el capital, solo hará los proyectos rentables. Los no rentables, no. Y resulta que la mayor parte de la energía que hay que utilizar, política, económica, social, para resolver la crisis climática, que es imprescindible resolverla, no tiene que ver con las rentabilidades. Yo puedo venir aquí y hablar mañana con el presidente y el canciller alemán, de hecho lo voy a hacer, con los empresarios esta mañana, ya en lo que llamamos la ANDI alemana, la Federación de Empresarios Alemanes. Y claro, siempre el problema será, sí, claro, al país podemos llegar, sí, podemos ir a donde más efectividad puede tener la producción de energía limpia, pero ¿es suficiente? Y la respuesta es no, y 1000 veces no. Aquí es necesario unos cambios fundamentales. Alguien, un sueco, Andreas Malm, decía, se necesita una revolución. Pues no tenemos ya ni tiempo para hacerla. Además porque tenía que ser global. Si no pudimos en un país, mucho menos en todos. No, ahora hay que ser pragmáticos, como se decía en 1991, pero en un sentido diferente. Que el capital haga hasta donde pueda. Es indudable que el capital tiene que sufrir transformaciones. Si creemos que el capital fósil, como es el nuevo concepto que habría que utilizar, no se va a defender para permanecer
sabiendo que esa permanencia significa la muerte, el homicidio, pues claro que se va a defender. Claro que habrá ramas del capital que llaman ahora verde, que querrá ser el sustituto, pero resulta que no le alcanza porque el mismo capital verde está asignado por la misma ley del capital fósil. No se invierte hasta donde no haya rentabilidad. Y la rentabilidad en la descarbonización de la economía es parcial. Y al ser parcial no cubre la eliminación del flujo que sale de la chimenea de la industria mundial hacia la atmósfera. Solo una parte. Y una parte no nos sirve, porque la manilla del reloj sigue girando en nuestra contra. El tiempo se puso en nuestra contra. Luego hay que hacer otras cosas adicionales. Tenemos que hacer unas transformaciones que el capital y el mercado ya no pueden hacer, son incapaces. Y aquí es donde está el planteamiento del cambio y la posibilidad de una razón de ser de algo que se llama izquierda, que yo prefiero llamar progresismo, porque en América Latina los indígenas no son de izquierda, ni siquiera le aparece en la cabeza ese concepto, pero sí están con el progresismo moderno, contemporáneo del siglo XXI. ¿Qué hacer, por ejemplo? Si uno piensa que hay un límite para el capital en la solución de la crisis climática, entonces reaparece un concepto desvalorizado que hay que valorizar. Político, el poder público, el Estado, la planificación humana, no la planificación de las cosas, la fetichización, llamaba el alemán, que es el mercado simplemente, sino la capacidad racional. La transición energética implica una planificación mundial, multilateral, claro. De esto no ha vivido la humanidad. Tenemos balbuceos, pero se nos vuelve fundamental hoy. Lo multilateral, que es el encuentro de la diversidad humana para resolver su principal crisis, pero con capacidad vinculante. Hoy por hoy una COP es una serie de discursos. Buenas propuestas no se hacen. En cambio, una reunión de la Organización Mundial de Comercio tiene capacidad. Desvíese de una norma de la OMC, ya tienes un juicio y te cobran una plata, un dinero. Y es abultado para un país del tercer mundo si se incumple un contrato, si se exporta de una manera que no está concebida en la Organización Mundial del Comercio. En la Organización Mundial del Comercio no está la COP. Nadie ha cuidado de vincular la Organización Mundial del Comercio a las decisiones de la COP, que son políticas. En la Organización Mundial del Comercio está la técnica que no es técnica, que es otra política, la que nació con el derrumbe del muro de Berlín, indudablemente. Y allí entonces la Organización Mundial del Comercio tiene poder vinculante y la COP es retórica. La vida está perdiendo. ¿Cómo transformar la Organización Mundial del Comercio? Si la Organización Mundial del Comercio generara las normas por medio de las cuales las mercancías que circularían en el mundo, en el gran comercio global, serían medidas, no simplemente por precios monetarios, sino por huella carbono, la geoeconomía cambia radicalmente. ¿Dónde es entonces más barato desde el punto de vista de la huella carbono producir? ¿En China? Pues ya ven, el gran fogón de China, que es el fogón de la humanidad, mirado como cambio químico de la atmósfera. En Estados Unidos, el segundo país con más flujo de CO2. En la Unión Europea toda junta, que a pesar de su esfuerzo, toda junta es el tercero.
o en América del Sur, que tiene la más baja huella de carbono en su producción. No cambiaría la geopolítica. No es aquí donde se anuncia lo nuevo si fuéramos coherentes con la existencia humana. ¿Qué papel tendría Colombia entonces en el mundo, hablando de mi propio país, que gobierno? ¿No es dable entonces pensar en que la unidad latinoamericana de la que tanto se habla, suramericana si se quiere, la política colombiana, le interesaría más las posibilidades nuevas que trae la crisis climática que anclarnos en el viejo mundo que nos ha conducido a momentos de pobreza, el petróleo y el carbón y el gas? ¿Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa? Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.